Ok, ¿todos me escuchan bien? ¿Quién confirma? Todo bien. Sí. Asumo. Ok, bueno, la primera vez que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Elasticsearch fue durante el proyecto de CoreSearch. Eso fue hace como 2 años. Y para ese tiempo, Justin nos estaba pidiendo que buscáramos una solución para que la licensee pudiera encontrar los cursos más fácilmente. Y pues Federico sugirió Elasticsearch. Los problemas básicamente que había en ese momento era que, primero, era difícil encontrar un curso, por lo menos cuando tú escribías la palabra mal. Un error que casi todos cometemos con palabras, por ejemplo, como health, de salud, o length, de longitud, es que tendemos como a invertir la T y la H. No sé si a algunos de ustedes les ha pasado, a mí siempre me sucede. Pues si una licensee trata de buscar un curso con alguna palabra mal escrita, obviamente no lo va a encontrar. Había otro problema, y era que cuando nosotros hacíamos la búsqueda, obviamente ustedes saben que utilizábamos el operador like de SQL, y cuando tú haces la búsqueda con ese operador, tienes que encontrar el término exacto. O sea, si estás buscando primeros auxilios, un curso de primeros auxilios, el like va a buscar todos los cursos que en su título tengan primeros auxilios, así en ese mismo orden. O sea, si hay un curso por lo menos que se llame auxilios primeros, ese no va a aparecer, aunque también sea sobre primeros auxilios. Ese era otro problema que había en ese momento. Y otro problema peor aún es que para buscar las ofertas de cursos eran tantas las opciones que eran un montón de joins. Obviamente cuando tú haces ese montón de joins, ese query no va a responder nunca. Aquí en CBroker se hicieron varias soluciones para eso, hicieron una vista materializada con todos los campos sobre los cuales se podían buscar, etcétera. Básicamente esos eran los problemas que teníamos en ese momento que se decidió implementar por primera vez Elasticsearch aquí en la compañía para la aplicación de CoreSearch. Y bueno, nosotros dijimos, vamos a implementarlo. Pues nosotros acá no sabíamos ni siquiera el potencial que tenía Elasticsearch. Solamente era el motorcito de búsqueda que se había encontrado Federico Caldera en ese momento. Pero a medida que fuimos desarrollando la implementación, nos dimos cuenta que había un potencial grande en esta herramienta. Por lo menos nos topamos con este dato, que Wikimedia Foundation, que maneja todos estos sitios de wiki, entre ellos Wikipedia, en el 2014 ellos movieron su sitio a Elasticsearch. Y ahora mismo, cuando tú haces una búsqueda en Wikipedia, por debajo estás utilizando Elasticsearch. Ellos utilizan Elasticsearch. Esto no fue tan impactante como el siguiente dato, que Mozilla, ellos loguean todos los eventos de red. Ellos los loguean como para tener vainas de seguridad en la red, etc. Y ellos almacenan 300 millones de eventos por día en su clúster de Elasticsearch. Y acá nosotros batallando para subir 60.000 cursos para la aplicación de CoreSearch. Estas personas manejando esta cantidad de datos fue como una gran motivación para aprender esta herramienta. Pero hay un dato mucho más impactante, que es el de Verizon. Estos manes, ellos guardan la información de las llamadas que entran por el call center, y dicen que manejan 500 billones de documentos. Y ellos hacen búsquedas sobre esos 500 billones de documentos y las respuestas en segundos. Obviamente ese tipo de cosas no podrían hacerse con, por ejemplo, bases de datos relacionales como las que tenemos nosotros, que es Oracle o MySQL. Elasticsearch, la documentación lo define como un sistema de búsqueda diseñado para hacer búsquedas full text, lo que en inglés se conoce como full text search. ¿Esto qué significa? Pues que tú puedes ser capaz de buscar un término
puedes ser capaz de buscar un término en todo el repositorio de datos. Sería el equivalente como si quisiéramos, por lo menos, búscame en Oracle, en todas las tablas, en todos los campos, todo lo que diga primeros auxilios. Obviamente en Oracle esto sería una tarea costosa si es que se puede hacer, que no creo. No conozco tanto de Oracle como para saber, pero sería demasiado costosa. En cambio, para sistemas de búsqueda full text, que están diseñados para hacer búsqueda full text, esto sería papita para el loro, como dice Pedro Ñao. Y serían, podrías obtener resultados en segundos. Sería más o menos, por ejemplo, si tú buscas sweater, él va a buscar en todo el repositorio, en todos los documentos que tenga tu repositorio, todo lo que sea relacionado con ese término que tú ingresaste. Es el core de la mayoría de las librerías que manejan, de la mayoría de los sistemas de búsqueda full text, es algo que se llama como Lucene. Lucene es una librería para hacer búsqueda rápida. Esta fue desarrollada por unas personas que ahora mismo no recuerdo el nombre y fue donada posteriormente a Apache Foundation. Apache es la que... Apache. Sí, y ellos son los que le están dando soporte ahora mismo a esta librería. Está escrita en Java y este ha sido como el principal problema de todas estas implementaciones de sistemas full text, que solamente como el core, que es Lucene, está escrito en Java, la mayoría de estas aplicaciones solamente funcionan para Java. Aquí está el dato, actualmente soportada por Apache Foundation. Eh, Datos a considerar al momento de lidiar con Elasticsearch, como el core es Lucene, Lucene está en Java, tienes que lidiar con todos los problemas que puedas tener con el Java Virtual Machine. Cuando tú inicias Elasticsearch, por defecto va a iniciar con 2 GB de memoria, ya que hay una configuración de la máquina virtual de Java que por defecto reserva 2 GB de memoria en las máquinas donde corre Elasticsearch. Este dato es para que no les pase como nosotros. Estas set sessions son más que todo aprendizaje y nosotros corríamos Elasticsearch y enseguida teníamos 2 GB de RAM consumidas en la máquina y no sabíamos ni por qué. Bueno, este personaje que para mí será Imhotep, por el parecido que tiene con el personaje de la momia, fue el que vio el potencial de Lucene y decidió hacer una implementación, un motor de búsqueda, el cual sería en el futuro Elasticsearch. Él creó un sistema que se llama Compass, un sistema que creó en el 2004 basado en Lucene y que solamente funcionaba para Java. Luego se dio cuenta que o quiso tener ese sistema disponible para muchos otros lenguajes que no fueran simplemente Java y también que fuera un sistema de búsqueda distribuido para así poder escalarlo mejor. Y se dio cuenta que que tenía que reescribir todo el código, así que en 2010 abandonó esta implementación que se llamaba Compass y hicieron release de Elasticsearch. En realidad Elasticsearch nació en el 2010, no es como digamos una tecnología o algo tan viejo. Esta persona quiso hacer que fuese un sistema distribuido que pudiera escalar horizontalmente. Decir, ¿qué quiere decir que escala horizontalmente? Es decir, que que si quieres más recursos, no es que vas a aumentar de 100 gigas de RAM a 500 gigas de RAM, sino que en vez de eso, tú lo que haces son poner más nodos, más máquinas, y entre ellas se reparten la carga. Esto es lo que quiso hacer él. Además de eso, un gran plus que fue innovador es que este sistema de búsqueda pudiera interactuar a través de un API REST y manejar documentos JSON. Y obviamente el soporte para lenguajes fuera de Java. Este fue el primer sistema de búsqueda que hizo Imhotep, se llama Compass.
y pueden ver que es el futuro de Elasticsearch, lo que al principio se llamaba Compass. Elasticsearch tiene una competencia que se llama Apache Solar. Es decir, Elasticsearch no está solo en el mercado compitiendo. Pero, ¿cuál fue la ventaja de Elasticsearch al principio sobre Solar? Fue básicamente las que les comenté anteriormente. Todas estas características que el creador de Elasticsearch decidió implementar, Solar las implementó mucho tiempo después, cuando se dio cuenta que funcionaron para Elasticsearch. Y Solar aún tiene una gran desventaja, y es que solamente funciona para Java. Elasticsearch ya tiene clientes oficiales en su página web para lenguajes fuera de Java. Nosotros estamos usando ahora mismo para el de JavaScript, cliente oficial de JavaScript. Bueno, listo. ¿Cómo está conformado Elasticsearch? ¿Cuáles son las entrañas de Elastic? No se ve mi mouse. ¿No ven el mouse? No. No. Pero tú puedes activar la opción de Annotate y ahí puedes colocar mouse, láser, cualquier vaina. Estoy usando Keynote. No sé, Keynote. Annotate. Esta vaina, ok. Eso no funcionó. Bueno, ya que tengo eso geométricamente distribuido, el cuadro grande azul que dice cluster es el todo. Cuando estamos hablando de un Elasticsearch cluster, un cluster de Elasticsearch, estamos hablando del todo, la totalidad de la infraestructura. Siguen los círculos amarillos que ven ahí, son los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es simplemente una máquina donde está alojado el servicio de Elasticsearch. Y aquí es donde empieza el sistema distribuido, porque tú puedes tener las máquinas que quieras y Elasticsearch crece en número de máquinas, tanto en número de máquinas como en recursos. Tú a cada máquina le puedes asignar más recursos, pero si todavía no basta con eso, puedes asignar al clúster más máquinas, más nodos. El gateway, que es el cuadro gris que aparece ahí, es toda la infraestructura que tiene para interactuar con el API REST. Eso es un gateway que es el punto de entrada, que eso es lo que consumes tú realmente con tus clientes. Y el gateway se encarga de buscar la información en los nodos. Existen unas unidades que son los cuadrados naranjas que aparecen allí, que son los index. Un index de Elasticsearch solamente es un concepto lógico para agrupar datos. Eso no es nada que tú vayas a una carpeta en tu máquina y vayas a encontrar los index. No, esto es como un concepto lógico que utiliza Elasticsearch para agrupar datos. Cada index tiene dentro lo que se conocen como shards. Los shards es donde en realidad se almacena la información que tú subes a Elasticsearch. Cada index por defecto se crea con 5 shards. ¿Y qué es un shard? Un shard, si recuerdan cuando estaba hablando de Lucene, la librería, un shard es donde está exactamente la librería Lucene. Y ahí es donde está como toda la magia que hace que las búsquedas en Elasticsearch sean rápidas, dentro de los shards. Cuando tú creas un documento en Elasticsearch, él se ubica en uno de los shards del índice que tú le indicaste. Ya vamos a ver mucho, ahora que hagamos la demostración, entenderán esto un poco mejor. Pero cuando tú dices voy a subir un documento al índice 1, él coge ese documento y lo almacena en uno de los shards que está en el índice 1. Y ahí se aloja.
inmediatamente después de que crea ese documento en un shard, crea otro shard que sería una réplica exacta del primero y lo crea en otro nodo. Esto para el tema de alta disponibilidad de los datos, por si se cae un nodo, ya Elasticsearch sabe que ese nodo no está, pero puede ir perfectamente a buscar la información en otro nodo porque este ha sido replicado. Estas configuraciones de réplica y de cuántos shards pueden haber en un índice y todas las configuraciones de Elasticsearch están diseñadas para que por defecto tú nada más subas el servicio y todas las configuraciones por defecto deberían funcionar para la mayoría de los casos. Pero por lo menos si tú quieres tener más sharps por índices o menos sharp por índices, todo eso es configurable. O si quieres tener que no cree una sola réplica, sino que cree muchas réplicas cada vez que indexe un documento, eso es totalmente configurable. Ahora, dentro de los shards, como les decía, un shard es un índice de Lucene. Es un pedazo de Lucene dentro de Elasticsearch. Dentro de los shards existen lo que se conoce como los segmentos. En los segmentos es donde en realidad se almacena la información de los documentos que se ingresan. Dentro de un segmento, un shard puede tener múltiples segmentos. Y cada segmento almacena los documentos, los metadatos de los documentos, el inverted index, que es lo que les voy a comentar, y todo lo que necesita para funcionar y hacer las búsquedas y permitir que se hagan búsquedas rápidas. Cada vez que tú mandas un documento para Elasticsearch, él en el shard crea un segmento. Y así se van creando. Por ejemplo, metiste 100 documentos, crea un segmento grande. Metiste 2 documentos, un segmentico pequeño. Y así, a medida que tú vas metiendo documentos, él va creando segmentos que en algún momento, mientras está corriendo la aplicación, si él ve que tiene demasiados segmentos, él coge y hace una mezcla y los une, creando un solo segmento grande, que es mucho más fácil de hacer búsqueda sobre un solo segmento grande que sobre muchos segmentos pequeños. Pero eso todo lo hace Elasticsearch por debajo. Y cuando ustedes a veces ven que Elasticsearch están consumiendo mucha memoria, probablemente está mezclando segmentos o está haciendo una de estas tareas que son arduas. Entonces, lo que le comentaba. Ahora, ¿qué estrategia usa Elasticsearch o estos sistemas full text para almacenar los documentos? Utilizan lo que se conoce como inverted index, que es como un diccionario de datos organizados por frecuencia y números de documentos. Por ejemplo, tenemos esta frase, winter is coming. Él lo que hace es tokenizar esa frase, es decir, partirla en pedazos. En este caso sería winter, sería una, is sería otra, y coming sería otra. O sea, él lo organiza, y si se dan cuenta ahí, y si se dan cuenta en el diccionario, dice que winter está una vez. ¿En qué documento? En el documento 1. Después viene la otra frase, ours is the fury. Ya se dan cuenta que is está en el primer documento y en el segundo documento. Entonces, si ustedes ven aparece en los 3 documentos, aparece 3 veces, aparece con una frecuencia que estos son 3 veces y aparece en el documento 1, en el documento 2 y en el documento 3. ¿Esto para qué? Por ejemplo, si yo le digo a Elasticsearch, tráeme todo lo que diga is, él va a traer estos 3 documentos ordenados por relevancia. Me dice, ¿con cuánta frecuencia está is en esos documentos? 3. ¿En cuáles? En el 1, en el 2 y en el 3. En el documento 1, en el documento 2 y en el documento 3. Y él, de esa forma, es capaz de retornar los documentos que uno espera. No es como el operador like, que si tú escribes winter is coming, él tiene que buscar solamente lo que contenga exactamente winter is coming en el mismo orden. Y tú puedes buscar
coming is winter, y él igual va a encontrar el documento 1 que es winter is coming, porque está como partido en pedazos, está tokenizado y tú no estás buscando la frase completa, sino que estás buscando tokens. Bueno, listo. Vayamos al clúster de Elasticsearch que tengo acá. Ahí ven todos bien. Yep. Ok. Están viendo el clúster de Elasticsearch, ¿cierto? Esta interfaz que no veo lo que Sí. estoy compartiendo. Sí. Ok. Para entender un poco mejor lo que les estaba hablando de tokenizar una frase que nosotros queremos buscar en Elasticsearch, él tiene como este API que te dice cómo él va a tratar el texto que tú vas a ingresar. Por ejemplo, él tiene un analizador. Los analizadores es cómo yo voy a tratar mi texto y el texto. El analizador estándar es el que parte el texto en partes para luego meterlo en el Invertex Index que estábamos mencionando. Y el analizador keyword simplemente no parte el texto, sino que lo ingresa y lo indexa, es decir, lo ingresa a Elasticsearch tal cual como tú lo mandaste. Esto es bastante útil cuando tenemos, por ejemplo, códigos como el compliance status. Si por ejemplo el compliance status no dice que es no complete, no completed, yo no quiero que él haga el split de no y completed. Yo quiero que me guarde not completed sin necesidad de tokenizarlo, porque yo necesito en algún momento buscar not completed como tal. No quiero que empiece a traerme resultados extraños de todo lo que diga no o todo lo que diga completed. Bueno, entonces, si hago este ejemplo acá, con el permiso de Roberto, no busques que te salga con groserías con el analizador estándar. Él crea unos tokens. Y dice, no, busques que te salga con groserías. Y de esta manera él lo organiza en el Invertex Index. Mire que incluso él guarda el offset donde empieza en qué parte empieza la frase, empieza la palabra y en qué parte termina. Toda esta información él la usa para la búsqueda. Guarda la posición y el tipo de dato. Por defecto, el tipo de dato es alfanumérico, a menos que se le indique lo contrario. Esto no lo he probado, pero no creo que él trata como de identificar el tipo de dato que se ingresa por defecto, a menos que tú en más configuraciones que van aquí, tú trates como de especificar qué tipo de datos es el que estás ingresando. Si no, él va a tomar el tipo de datos que él cree que estás ingresando. Si se dan cuenta, en 123 hola, el token 123 él lo pone como alfanumérico, como numérico, y hola lo pone como alfanumérico. Él tiene como ese tipo de inteligencia ahí, por decirlo de alguna manera. Ahora, ¿cuál es la estructura de un documento? Este que estamos viendo ahora mismo es el clúster de Elasticsearch de las licencias. Ya esto no tiene nada que ver con Core Search. Y un documento se compone, bueno, cuando tú haces una búsqueda por documento, mire que aquí él te dice cuánto tiempo se demoró. Demoró 69 milisegundos. Este tiempo es en milisegundos. No tuvo timeout y te dice shards. Para él poder encontrar en este documento específico que yo lo estoy pasando acá, esto básicamente, para que tengan un poco de contexto, son las licencias del board 424 y estoy buscando que donde el ID sea que este sería como el PK License. Este sería el PK License, es nuestro ID principal. Él, para encontrar ese documento, él tuvo que buscar en 5 shards. Y en los 5 shards tuvo éxito buscando. Ninguno de los shards falló. ¿Cuántos encontró? Encontró uno. Fíjense la diferencia si yo le digo, por ejemplo, que haga esta búsqueda así.
no le estoy especificando este número aquí, sería el índice. Y como les había comentado antes, en un índice por defecto se crean 5 shards. O sea, yo estoy buscando aquí dentro de mi índice en un scope solamente de 5 shards. Pero si yo le digo que busque en todo el clúster de Elasticsearch, en todos los boards, si cada uno tiene 5 shards, él se va a demorar mucho más. Va a decirme que para encontrarme este documento, él tuvo que ir a cada shard, a cada uno de los 400 shards, a preguntar si ese documento estaba ahí. Y se demoró 126 milisegundos. Él aquí hizo la búsqueda sobre todos los boards del sistema que están cargados en TestSite. Obviamente buscando en menos shards, él demora menos tiempo. Bueno, sigamos acá con la estructura del documento. Él tiene este campo aquí que es como el score. El score se utiliza para decir si un documento es más relevante que otro, y él tiene muchas configuraciones de cálculo de relevancia que no vamos a discutir aquí, para que se lean la documentación. Y este sí, ya es lo que está aquí dentro de source, es lo que nosotros subimos, es la información que ya nosotros subimos manualmente. Aquí te dice el índice nosotros estamos organizándolo por board, así que este índice 424 es el ID del board del Ohio Social Worker. El tipo, uno puede organizar por índice y por tipo. Yo aquí puedo tener índice 424 con tipo license, con tipo profession, con lo que yo quiera. Acá solamente tenemos índice 424, tipo license. Más nada. Para hacerlo como un poco readable, que se pueda leer, uno dice, busca las licencias del board 424, para que esto se presta para organizarlo como tú quieras, así que a veces puede uno mal usarlo. Y ya esta es la información de la licencia como tal, que obviamente ustedes conocen licencia y eso no es necesario que se explique nada de esto. Ahora, pero ustedes dirán, eso debe ser muy complicado de estar metiendo datos allí. Pues en realidad es sumamente sencillo. ¿Cómo creo un índice? Es decir, ¿cómo creo un espacio donde voy a almacenar documentos? Sencillamente hago esto. Put, creemos un índice. Ya tengo un índice. Ya tengo un índice para buscar en Elasticsearch. Si yo quiero hacer una búsqueda, por ejemplo, get, eh, está aquí. Voy a cambiar esto por... bueno, creo que esto no va a funcionar. Bueno, sí funcionó. Si yo le digo, búscame dentro del índice todo. Este match all busca todo. Obviamente aquí ya nos reconoce que tenemos un índice creado. Lo creó con 5 shards, pero no tiene ningún documento. De esa manera nosotros creamos fácilmente índices. Ahora, si quisiéramos crear un type, que sería como otro slash aquí, pero vamos a crear algo más serio. Digamos que sea un índice del books, no sé. Yo quiero ingresar un documento allí, vamos a decir,
De esta manera creé un índice que se llama libros, sencillito. Y de esta manera creé un documento sobre books. Miércoles. Aquí creo que me equivoqué aquí en la... Bueno, esto es una de las cosas que tiene Elasticsearch y es que si tú haces esto, si tú intentas crear un documento en un índice que no existe, él simplemente lo crea. Él no se te pone a tirar como errores raros que no, el índice no existe, no puedes hacer nada. Si este índice no existe y este tipo no existe y yo estoy mandándole a crear un documento, él lo crea, simplemente. Ahora si intentamos buscarlo, book fue, book, sí. Bueno, si yo le digo buscar sobre todo el índice de books, aquí está el, el documento que ingresamos. Bastante sencillo usar Elasticsearch. Ahora, ustedes dirán, ahí, ¿cómo hago las búsquedas? Aquí en este ejemplo yo les mostré cómo hacer una búsqueda y les dije y les decía que este ID era como el PK License. Cada campo cada campo sobre los cuales que tú quieres buscar, tú le puedes decir a Elasticsearch cómo quieres que ese campo sea almacenado de tal manera que tú puedas buscar sobre él. Y eso es lo que conocemos como el mapping. Y permítame mostrarte cómo está organizado el de las licencias. El mapping es simplemente darle como una especificación a ese documento, a ese JSON que tú vas a ingresar. Tú vas a especificar de qué tipo de datos son, cómo quieres que se analice, es decir, ¿te acuerdas de este ejemplo que te mostraba acá? ¿Cómo quieres que se analice? Es decir, que si quieres que guarde la palabra completa en el inverted index, o si quieres que haga un split de las palabras que sean tokenizadas. Todo este tipo de información tú la guardas en lo que conocemos como el mapping. Y eso ayuda en el sentido que por lo menos si yo le digo, si yo no le digo que el ID es un número, él quizás pueda estar buscándolo como string y pueda estar fallando las búsquedas. Aquí se dan cuenta, por ejemplo, para poner un ejemplo, tenemos la información del owner. El owner tiene un first name de tipo string. Otro aquí random. El full name va a ser un string y va a tener un subcampo que es row, full name row, que es no analizado. O sea, aquí tenemos el full name tokenizado y un subcampo en donde el full name no está tokenizado. Podemos hacer búsquedas sobre el nombre completo o sobre cada uno de los nombres o sobre cada una de las partes del nombre. Este mapping es bastante esencial, no con el tema mucho de strings y de números, sino más que todo con las fechas. Déjame mostrarte aquí un momento. Si yo ingreso una fecha, por lo menos la creación de la licencia, y yo no le digo que este campo es una fecha, si aquí en el mapping yo nunca le especifiqué que ese campo es una fecha, el día que yo trate de buscar ese campo con operadores tales como quiero hacer un greater than o un lower than a una fecha, él obligatoriamente necesita que si va a ser un greater than sobre una fecha, este campo tiene que estar almacenado como fecha. Pero si agrega una fecha en este formato, él simplemente la guarda como un string. Y si la guarda como un string, el día que tú vayas a hacer una búsqueda por rango, y tráeme todas las licencias que se hayan creado entre estas dos fechas, eso no lo vas a poder hacer porque Elasticsearch cree que esto es un string y en realidad tú estás tratando de buscar una fecha. Ese tipo de cosas son las que tú solucionas especificando el mapping de un documento. Como nosotros en las licencias no queremos ponernos en la tarea de que cada vez que haya un board, que se agregue un board, está creándole un mapping, que es una tarea sería algo inmanejable. Él tiene una opción de decirle a qué index quieres agregarle este mapping específico. Así que nosotros aguardamos este template, esto es un template,
y lo pusimos sobre todo el clúster. O sea, cualquier índice que se cree en clúster va a tener este mapping. O sea, si yo creo, ahora mismo, si yo creo un board, él automáticamente queda con este mapping. Yo no tengo que ponerme a crear mappings cada vez que vaya a crear un board y a meter información. Así que no me preocupo por esas cosas. Otro dato, para ver si lo tengo por acá. Otro dato que fue bastante valioso en el Core Search fueron los Fuzzy Search. Los Fuzzy Search es la habilidad que tiene Elasticsearch que tú puedes encontrar una palabra aunque tú la escribas mal. Bueno, yo le digo que buscamos aquí para ver. Bueno, vamos a buscar aquí en este. Aquí hay un solo documento y es mi nombre. Tiene un solo documento con un campo name y es mi nombre. Si yo escribo mi nombre mal en el Fuzzy Search, él debería ser capaz de encontrarlo. Voy a cruzar los dedos aquí para que funcione. Sobre book. El campo name busca todo lo que sea mi nombre aquí. Aquí lo encontró y mi nombre está escrito de la misma forma. Si yo inverto las últimas dos, él igual lo encuentra, porque tiene este operador que es el fuzzy. Esto fue un gran... ¿Sí? No, me gustaría agregar una nota con respecto a la sentencia que estás explicando. ¿Sí? Bueno, Fusi, además de lo que estás diciendo, o sea, no es tanto de que la palabra esté invertida o esté mal invertida, él se va más por la búsqueda de lo fonético. O sea, Okay. como en ese sentido, si tú escribes Colombia o escribes Columbia, él por eso es que es capaz de identificar las dos palabras. Okay. Por la relación fonética que hay entre la forma en que se escriben las palabras y como en teoría se deberían escribir. Entonces él hace esa búsqueda ahí. Ya, vale, muy válida la anotación, no sabía esa parte. Esto fue un gran avance en el Core Search, ya que gracias a esto ya los licensees o las personas que buscan cursos pueden encontrar fácilmente los cursos y ya pueden equivocarse si quieren escribiéndola. Y esto tiene una cantidad de parámetros, por lo menos qué tan fuzzy quieres que sea. Esto en Courses nos tocó lidiar bastante porque a veces encontraba cosas que ni siquiera habías escrito. No sé, era porque a veces el fuzziness estaba muy por encima de lo deseado. Bueno, por último, y ya para terminar, tenemos la salud del clúster. Bueno, primero voy a mostrarle la configuración en el Elasticsearch de test de la licencia. Tiene dos nodos. Así se ve sin los cuadrados, sin los círculos, sin los triángulos que mostré anteriormente. Esto tiene aquí un JSON. Dice que en total tengo dos nodos, que todos dos están successful, o sea que no tienen ninguna falla buscando sobre ellos. Así se llama el clúster. Y estos son los dos nodos que tenemos. Son dos máquinas distintas en el mismo data center, pero son dos máquinas. Y aquí toda la información del nodo, su IP, dónde están guardados los logs, dónde están guardados los archivos de configuración de ese nodo, etcétera. Una cantidad de información ahí que toda esta información es configurable, la cantidad de settings. Bueno, ahora la salud del clúster. Él tiene, lo que nos interesa es este status. En la salud del clúster nos interesa saber si está en red, yellow o green. Red es que hay los shard, el primary shard, que es el shard que se crea, y la réplica, ambos están fallando o hay fallas graves en el clúster. Cuando está la salud en yellow, significa que hay uno o más shards que tienen una réplica que no pudieron ser ubicadas. Es decir, yo creé un shard, se creó un shard, se creó un documento sobre ese shard y Elasticsearch no supo dónde poner la réplica. Lo creé en la máquina 1
y a pesar de que está la máquina 2 habilitada, él no supo dónde poner ese shard. Esto generalmente sucede cuando hay una sola máquina. O sea, hay una sola máquina, un solo nodo, eso siempre va a estar en yellow, porque no, él obviamente si creas una réplica no la coloca en el mismo nodo, él tiene que existir otro nodo en donde él pueda ubicar esa réplica. Y como solamente tienes uno, siempre va a marcar yellow. Acá en nuestro clúster de licencias, a pesar de que tenemos dos nodos, él tiene problemas para ubicar las réplicas que se crean. ¿Por qué? Buena pregunta. Bueno, muchachos, ya esto sería todo lo que tenía preparado. El tema de Elasticsearch es bastante extenso y no me quería concentrar mucho en todas las formas en que puedes buscar, porque ya eso simplemente tú, si necesitas un tipo de búsqueda, ya es bastante sencillo encontrarlo en la documentación. Quería más que todo que supieran su estructura, que es lo que hace Elasticsearch cuando tú ingresas documentos, que ustedes vieran que es realmente sencillo de utilizar, etcétera. Entonces, eso es todo y si tienen preguntas, adelante. Eduardo, una pregunta. Adelante. En el Elasticsearch yo también puedo buscar otros tipos de datos que no sean únicamente textos o enteros. Por ejemplo, si yo quiero guardar imágenes. No he tenido la oportunidad de trabajar con ese tipo de datos, pero yo creo que puedes guardar la imagen, base 64 creo que la guarda, pero no he visto que puedas como que subir la imagen ahí y buscarla. En realidad, no sé cómo responderte eso. Ya estamos hablando de como un OCR, ¿no? Ya eso sería otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Pero si sé que puedes guardar el base 64, ¿para qué? No sé, pero... Storazo. Sí, las búsquedas más comunes son, o sea, textos, fechas. También puede hacer cálculos sobre fechas, Pedro. Incluso puede especificar los tipos de formato en que, como decía Edward, en que almacenas la fecha y en que la busca. Entonces, por eso es bastante útil a la hora de realizar búsquedas con la parte de la fecha. Bueno, por mi parte yo quería como que hacer un comentario y Dios me corregirá si estoy equivocado. Es importante tener claro que en Elasticsearch una vez se define un mapping, un índice con un mapping y empiezas a utilizarlo, a meterle datos, pero a través del tiempo, o sea, un mes después te das cuenta que tienes que cambiar algo en dicho mapping, no puedes cambiarlo. Tienes que crear un nuevo índice y llevarte los datos a ese nuevo índice con el nuevo mapping. Eso tuvimos una experiencia acá en el equipo nosotros con eso. Entonces, bueno compartirlo. O sea, antes de si quieren empezar a meter datos hay que tener bien definido el mapping. Lo que se hacía en Corsair para eso no era borrar el índice y recrearlo desde cero y después volver a sincronizar los datos. Así es. Okay. Eso te funciona perfecto para Corsair, que son 60.000 documentos. Pero nosotros por lo menos ya estamos en la licencia, que son como 3 millones y pico, algo así. Fue lo último que vi. Ya es una tarea más complicadita. Pero como la ventaja que nosotros que tenemos templates, yo puedo tumbar un índice, por lo menos yo puedo tumbar un solo board y cambiar el mapping de ese solo board. Pero si es un cambio transversal que aplica a todos los boards, me tocaría tumbar todo el clúster y volver a subir todos los datos. Y dile a eso a Verizon, que maneja 5 billones de documentos, que tumben su clúster y vuelvan a subir todo. Por un mapping más definido. Por un mapping más definido. Fire it. Reunión sin apuntes. Sí, claro. Ahí también, bueno, con respecto a eso, también ten en cuenta de que la definición del mapping, o sea, si quieres cambiar un campo que ya existe, pero si tú, por ejemplo, tienes un mapping definido 4 campos y tú posteas hacia un quinto campo, él sí te va a aceptar ese cambio. O sea, él incluye el nuevo campo y lo guarda. Entonces, hay como para hacer esa salvedad de que estos pelos se están refiriendo es cuando tú quieres modificar es uno que ya existe. Si tú agregas uno nuevo, él lo guarda. O sea, lo guarda y pues si tú envías un string la primera vez, lo va a guardar como texto. Si lo guarda como entero, lo va a intentar guardar como entero, de acuerdo a lo que explicó Edward anteriormente.
Sí, exacto. Eso se aplica solamente sobre los campos que ya están. Si algo que le agregas uno nuevo, ya acepta el cambio sin problema. Y si no agregas ningún mapping, nunca agregaste ningún mapping, obviamente él va a tomar como él le dé la gana. Trata de saber más o menos qué campo es, qué texto es, o qué número es lo que tú estás agregando y poner el tipo de dato aquí. Él adivina, él trata de adivinar. Ok, bueno, y nosotros acá como que, hemos dicho, si yo quisiera practicar Elastic y no tuviera para pagar algo en Amazon, ¿qué servicios crees tú que se ofrece en Internet en el que uno pueda tener una capa free como Redis Lab, como Atlas, la versión free, para empezar a trabajar en ellos, o sea, para hacer como que pruebas? Ok. Bueno, esa pregunta es buena porque no mencioné eso y es que de pronto ustedes ven que la empresa está pagando por servicios cloud de Elasticsearch o que está comprando máquinas en alguna parte para poner a funcionar esto. En realidad, si tú tienes tu computador en tu casa, tú puedes instalar Elasticsearch en tu computador y y desde esta extensioncita solamente hacer localhost y empiezas a agregar todo lo que te dé la gana. Eh, Funciona perfectamente en el localhost. De pronto yo les puedo compartir el documento de deployment que nosotros usamos para Elasticsearch. Son como 4 o 5 pasos, bien sencillitos y que siempre han funcionado. Siempre que he intentado instalar Elasticsearch funcionan con esos 4 pasos. Ah, ok, pero nunca tuviste la necesidad de tomar, o sea, de montar un servicio en la nube, o sea, vuelvo y te pongo el ejemplo de Redis Lab o de la capa free de Atlas, creo que si no escuché mal te da 500 megas o 500, sí, 500 megas de información free para Mongo. Usted no tiene de pronto Elastic no ofrece una capa free o no sé. No, vaya, eso no. Ah, ok, vale, que buscar. No, o sea, lo único que se me ocurre es que utilizan el Free Tier de Amazon, una maquinita ahí, listo. Montenla Ah, ok, Amazon. En S2, una maquinita Ok, free y le hagan el deployment de Elasticsearch ahí. ok, Sería como una opción. bueno. Pero si estás pensando en poner tu negocio de búsquedas, nada. A tumba Google. No, Amazon tiene un servicio de Elasticsearch, la capa free, por un Ah, año, bueno, bien, exacto, sí, tienes razón. con un nodo, ni tan free, exacto, tiene su límite. Ese servicio no es tan frío, o sea, si tú comparas los servicios de Amazon free, entre comillas, o sea, con el de Elastic, es bien limitado. Incluso te cobran esto por tiempo de online, o sea, tiempo activo, ni siquiera te cobran por de que consumas tanto, tengas tantas cosas. Después de cierto tiempo el servicio arriba te factura. Ah, pero Elastic entonces sí tiene una capa free. Oh, El whatever, servicio de o Amazon. sea, todo bien, vale. Listo, si no hay más preguntas, o hay más preguntas. Faltan 5 minutos para las 5:30. Ey, Yo tengo una pregunta. no me puedes donar 2 minutos a la empresa. Hey, Edward, una Sí. consulta. Pues yo tengo entendido que en Elastic también se pueden hacer como operaciones de manipulación de datos, un update o algo así. Entonces, la cosa es como que qué tan recomendable es eso, si es una buena práctica o siempre es mejor borrar y volver a hacer el bulk. Bueno, los bulk y el tema de sincronización, eso lo estamos manejando nosotros acá por el hecho de que tenemos la información en Oracle y la queremos tener en Elasticsearch, entonces sincronizamos. Pero la mayoría de las implementaciones de Elasticsearch, ellos escriben sobre Elasticsearch, consultan sobre Elasticsearch y modifican. Ese es su repositorio de datos. Y los updates, todo eso son simples queries sobre el índice. Incluso en un delete, tú puedes hacer un delete sobre un query y borra todo lo que cumpla con estas condiciones. O sea, eso de lo que hacemos nosotros, que nosotros solamente lo usamos para lectura y que cada vez que queramos borramos y volvemos a subir los datos, solamente yo lo he visto es acá en esta empresa, que en las demás, cuando hacen sus implementaciones de Elasticsearch, ese es su repositorio de datos y sobre él es que escriben.
Esa es su base de datos. No sé si eso responde a tu pregunta. ¿O sí? Bastante claro. Gracias. Hey, Eduardo, una pregunta ahí antes de que sean las 5:30. Compa, no sé qué tanto has podido tú revisar. Es la cuestión de hacer consultas sobre varios índices. No busco una información en diferentes índices, sino algo como estilo relacional. Me explico, lo que hacemos nosotros, por decirlo de alguna manera en Oracle, de que tú relacionas un curso con un provider. O sea, si tienes un índice donde tienes guardado cursos y otro donde tienes provider, y en el índice de curso tienes el ID del provider, relacionar esos índices para traer una información. No sé si has tenido la oportunidad de hacer algo parecido. Eso sí lo intentamos hacer, pero en ninguna parte lo recomendaban. Y menos nosotros que tenemos que pasar tumbando índices. En realidad, Elasticsearch no sería una buena solución para la que tú dices. Para lo que tú dices, difícilmente se puede hacer en Mongo con unas opciones de Populate. Pero ya acá queda muchísimo más pesado. Tratar de relacionar dos índices y hacer un estilo de join. Por lo general, casi siempre funciona el hecho de tener, por ejemplo, aquí en la licencia. Sí, exactamente, o sea, tener la licencia, un mapping donde tengas toda la información que va a buscar. Exacto, en la licencia tenemos la licencia y los periodos. A mí me hubiese gustado tener la licencia por una parte y los periodos en otro índice y hacer el join cuando se necesitara. Pero es bastante complejo y creo que... O sea, pero por lo que tú has leído, ¿complejo en cuanto a la construcción de los queries o complejo en cuanto a la funcionalidad del ACTI? O sea, no es recomendable, costoso. El Elasticsearch no está hecho para eso y seguramente hay una forma de hacerlo, pero seguramente no es recomendable. Oye, yo pensé que todavía alcanzar a revisar eso. No, o sea, confirmando eso sí se puede hacer. O sea, sí hay forma de hacerlo, pero no, o sea, no sé qué tan costoso sea o no. Un panadé. Sí, pero es que nunca va a ser el join que tú esperas, porque tú puedes buscar varios índices con coma tal, y eso es lo único que te ofrece. Eso es lo único que te ofrece para hacer una búsqueda de esa. Bueno, haga malas prácticas. Edward, la extensión que usas para Chrome se llama Elasticsearch Console. Sí. Porque yo recuerdo que yo llegué a usar una que se llamaba, no me acuerdo, que era inclusive una beta. Esa está descontinuada, Pedro. Exacto, o sea, no, yo llevo un buen ratico sin iniciar Elastic, entonces por eso no sé si hay una extensión oficial ya de Elastic o Elasticsearch deprecó esa extensión para volver la parte del stack LK y ahora mismo creo que solamente la puedes usar desde Kibana. Sin embargo, desarrolladores por ahí, pataperros desocupados, cogieron el código de Elasticsearch y revivieron la extensión y ahora mismo solamente la puedes encontrar descargándola desde el repositorio del man y agregándola directamente al Chrome. O instalas Kibana y lo usas desde Kibana, te toca mamarte la instalación de Kibana. Te tocaría agregar Pedro, de repente tu pregunta, te tocaría agregar la instalación, o sea, la extensión a ti, desde tu equipo. O sea, no es del repositorio de Chrome como tal. Ajá. Claro, si necesitas la extensión, por ahí está, ¿viste? Todo bien. Un repositorio de GitHub y descargas el archivito HTML y tú pones este link aquí, ¿ves? O sea, te pueden estar traqueando esa información, software que estás haciendo y tú ni por ahí. Bárbaro. Peor estábamos con la anterior, que era un developer bien X, que ni siquiera logró hacer por fuera de la beta. O sea, están fumando la información de si creo que Elasticsearch y de suerte. Me funciona la extensión. Esa parte edítenla en el video. Bárbaros. Por favor. Bueno, listo, muchachos. Si no hay más preguntas, espero que no. Si no hay más preguntas, o si la hay, hablamos. Bueno, yo tengo una pregunta. Listo, se acabó la pregunta. Pero antes de siquiera plantear la pregunta, yo quiero sustentar una hipótesis. Gracias por la presentación, está chévere. Todavía estamos en espacio libre de uno. Chévere. Hey, por favor, muchachos, maduren, man. ¿Cuánta inmadurez? Listo. Libertad. Chao, chao.
Hablamos, compa. Vamos, pues. Bien, mi vale. Gracias.